Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal están? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí, como siempre, feliz de estar compartiendo un ratito con ustedes. Y hoy tengo un tema que creo que a muchos les va a interesar. Si son fans de las telenovelas turcas, y especialmente si siguen de cerca a Kerem Bürsin y Hande Erçel, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un bombazo que ha resurgido recientemente. Es cierto que Kerem Bürsin estuvo a punto de casarse con Hande Erçel. ¡Ay, ay, ay! Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, a analizar las declaraciones, las pistas, las señales, todo. Vamos a bucear en el mundo de los chismes, las noticias, las redes sociales y por supuesto, en la propia voz de Kerem para entender qué pasó realmente. ¿Hubo anillo? ¿Hubo planes? Hubo incluso un sí acepto a punto de ser pronunciado. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chismecito sabroso, no puedo continuar sin pedirles algo. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre estamos a la última de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el universo de las series y novelas turcas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo más. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí vamos al grano. La noticia que nos ocupa, la que ha hecho temblar los cimientos de Internet y el corazón de muchos fans, es la supuesta proximidad al altar entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados con estos nombres, permítanme hacer una breve presentación. Kerem Bürsin es un actor turco, guapísimo, talentosísimo y con una legión de fans en todo el mundo. Hande Erçel, por su parte, también es una actriz turca, igualmente bella, con un carisma arrollador y, por supuesto, una base de seguidores impresionante. La chispa entre ellos saltó en el set de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían que su amor traspasara la pantalla, que se hiciera realidad fuera de la ficción. Y para deleite de todos, así fue. Kerem y Hande comenzaron una relación, y durante un tiempo, fueron la pareja de moda, la pareja soñada. Fotos en redes sociales, declaraciones cariñosas, viajes románticos. Todo parecía indicar que la historia de amor entre Eda y Serkan se estaba replicando en la vida real. La emoción era palpable. Los fans soñaban con una boda, con hijos, con una vida juntos. Y por supuesto, la prensa no dejaba de especular. Comenzaron a surgir rumores sobre planes de matrimonio, sobre anillos de compromiso, sobre preparativos. Ahora bien, ¿dónde entra la confesión de Kerem? Pues bien, hace poco en una entrevista, Kerem Bürsin, de manera sorpresiva, mencionó que estuvo a punto de casarse. ¡Boom! La noticia explotó en todos los medios. ¿Con quién? La pregunta del millón. Era Hande. ¿Por qué no se concretó? ¿Qué pasó? La declaración exacta de Kerem, según la traducción, fue algo como esto: estuve a punto de casarme una vez, pero las cosas no funcionaron. No mencionó nombres, pero la lógica y el contexto apuntaban inevitablemente a Hande. La relación entre ellos fue la más pública que tuvo en ese momento, y la más mediática. La proximidad del tiempo, la coincidencia de la relación, todo apuntaba a ella. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué no llegó a materializarse el matrimonio? ¿Qué impidió que Kerem y Hande dieran el sí acepto? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de los rumores, de las posibles teorías. Una de las teorías más extendidas es que simplemente la relación no funcionó. El amor a veces se acaba por más fuerte que sea al principio. Las diferencias, los desacuerdos, las circunstancias de la vida, pueden llevar a que una pareja se separe. En el caso de Kerem y Hande, las agendas apretadas, las responsabilidades profesionales, la presión mediática, todo pudo haber influido en la decisión de poner fin a la relación. La fama, aunque pueda parecer atractiva, conlleva una gran cantidad de estrés y exposición. La vida bajo el escrutinio público constante, las especulaciones, los rumores, pueden desgastar incluso a la pareja más sólida.
Es posible que con el tiempo Kerem y Ande se dieran cuenta de que no estaban preparados para lidiar con estas presiones y que esto afectara su relación. Otra teoría, más especulativa, sugiere que podría haber habido interferencias externas. El mundo del entretenimiento es un mundo complicado, lleno de presiones, de agendas, de intereses. ¿Hubo algún factor externo que influyó en la decisión de no casarse? ¿Alguna persona, algún evento? Es difícil saberlo con certeza, pero no podemos descartarlo por completo. Quizás hubo conflictos con agentes, representantes o incluso familiares, que no veían con buenos ojos la unión o que tenían intereses contrapuestos. La industria del entretenimiento es un negocio y a veces, los intereses comerciales pueden primar sobre los sentimientos personales. También se ha rumoreado que la diferencia de edad entre ellos podría haber influido. Aunque la edad en el amor no debería ser un obstáculo, a veces, las diferentes etapas de la vida, las distintas prioridades, pueden generar fricciones. Quizás Kerem estaba listo para dar el siguiente paso, mientras que Ande aún no. La diferencia de edad, aunque no sea significativa en términos absolutos, podría haber influido en sus perspectivas sobre el futuro. Tal vez Kerem, con una perspectiva de vida más madura, buscaba estabilidad y formar una familia, mientras que Ande, más joven y con una carrera en ascenso, aún no estaba preparada para asumir ese compromiso. Las prioridades, los sueños y las expectativas de cada uno pueden no haber coincidido en ese momento de sus vidas. Lo cierto es que aunque Kerem no mencionó explícitamente a Ande, todo el mundo lo asoció a ella. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones. Los fans, divididos entre la tristeza y la resignación, revivieron los mejores momentos de la pareja, recordando su química, su complicidad, su amor. Los foros de discusión, los grupos de fans y las cuentas dedicadas a ellos en las redes sociales ardieron en debates sobre lo que pudo haber sucedido. Se analizaron fotos y vídeos antiguos en busca de señales ocultas, de pistas que pudieran revelar la verdad. La nostalgia invadió el ambiente y los seguidores recordaron con cariño los momentos felices que la pareja había compartido. Y por supuesto, no podemos olvidar las propias declaraciones de Ande. Después de la ruptura, Ande ha sido muy discreta respecto a su relación con Kerem. No ha hecho declaraciones públicas, ni ha querido alimentar la polémica. Esto, por un lado, demuestra su profesionalidad y su respeto por la privacidad. Por otro, ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas. Esta discreción ha alimentado aún más la especulación. El silencio, en este caso, se interpretó como una señal de que había algo más que contar, algo que aún no se había revelado. La falta de comentarios por parte de Ande solo ha alimentado la curiosidad de los seguidores y ha mantenido viva la llama del misterio. En resumen, lo que podemos concluir es que efectivamente Kerem Bürsin estuvo a punto de casarse. La lógica, el contexto y la falta de otras relaciones públicas y tan significativas en su vida, nos llevan a pensar que la persona a la que se refería era Ande Erçel. El apunto, la frase incompleta, deja abierta la puerta a la especulación, a la interpretación. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Ande, aunque no llegó al altar, fue muy importante para ambos. Les dejó una huella imborrable, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y por supuesto, dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. La conexión que compartieron, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue genuina y significativa. A pesar de su separación, el cariño y la admiración de los fans por ambos actores siguen presentes. La historia de amor entre Kerem y Ande, aunque con final no esperado, es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, las relaciones son fugaces, volátiles. Las presiones, las expectativas, las agendas, todo influye. Y a veces, por más amor que haya, el para siempre no llega. Esta es una realidad que a menudo se olvida en el mundo de la fama. La vida en el ojo público puede ser implacable y las relaciones, por muy intensas que sean, pueden no resistir la presión. ¿Y ahora qué? Ahora, a seguir adelante. Kerem y Ande han seguido sus caminos. Kerem sigue triunfando en el mundo de la actuación, con nuevos proyectos y nuevos retos. Ande, por su parte, también continúa cosechando éxitos, con su belleza, su talento y su carisma. Ambos han demostrado ser profesionales capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus carreras. Han encontrado nuevas oportunidades y han continuado creciendo como artistas.
Lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Kerem y Ande fueron, en su momento, una pareja que nos regaló momentos inolvidables, momentos que nos hicieron soñar, momentos que nos hicieron creer en el amor. Y al final del día, eso es lo que cuenta. La conexión que compartieron en Love is in the Air y fuera de la pantalla dejó una marca duradera en la memoria de los fans. Así que, ya lo saben, la respuesta a la pregunta inicial es un sí con matices. Kerem estuvo a punto, pero no llegó a concretarse. Y como siempre, el misterio y la intriga continúan, alimentando la curiosidad de los fans y de todos los que seguimos de cerca el mundo del entretenimiento turco. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que en la vida, a veces, las cosas no resultan como esperamos, pero eso no resta valor a los momentos vividos ni al impacto que tienen en nuestras vidas. Pero profundicemos un poco más en los detalles que rodean esta historia. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global, y no es de extrañar que la química entre los protagonistas, Kerem y Ande, trascendiera la pantalla. El éxito de la serie impulsó sus carreras y los convirtió en estrellas internacionales. La conexión que compartían era evidente y los fans no tardaron en notar la chispa que existía entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos y de vídeos que celebraban su romance, y la pareja se convirtió en el centro de atención de la prensa del corazón. Los viajes románticos, las declaraciones de amor y las muestras públicas de afecto alimentaron las esperanzas de los fans de que su amor fuera eterno. Se especuló sobre la posibilidad de una boda, de formar una familia juntos, y los seguidores de la pareja creían que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la realidad puede ser diferente a las expectativas. La noticia de la supuesta ruptura tomó por sorpresa a muchos. Los fans, desconcertados, comenzaron a buscar respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había terminado la relación? Las especulaciones se dispararon, y los rumores inundaron las redes sociales. La discreción de Kerem y Ande solo alimentó el misterio, y la falta de una explicación oficial dejó un vacío que los fans intentaron llenar con teorías y conjeturas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y están sujetas a diversas presiones. La fama, el éxito, la atención mediática y las expectativas de los fans pueden afectar la dinámica de una pareja. La incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad y las prioridades divergentes pueden poner a prueba incluso a la pareja más sólida. En el caso de Kerem y Ande es posible que la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, las demandas de sus carreras y las diferentes etapas de sus vidas influyeran en su decisión de separarse. La falta de privacidad, la especulación constante y las expectativas del público pueden ser difíciles de manejar, y a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Es importante respetar la privacidad de Kerem y Ande y no especular sobre los motivos de su separación. Lo importante es recordar que a pesar de que su historia de amor no tuvo el final que muchos esperaban, nos regalaron momentos inolvidables, y su conexión en la serie Love is in the Air dejó una huella imborrable en nuestros corazones. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel es un recordatorio de que en la vida, las cosas no siempre resultan como esperamos, pero eso no resta valor a los momentos vividos ni al impacto que tienen en nuestras vidas. A pesar de que su romance no llegó al altar, su historia nos dejó una lección sobre la importancia de vivir el presente, de disfrutar de los momentos felices y de recordar con cariño a las personas que nos han marcado de alguna manera. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Fue emocionante, ¿verdad? A mí me encanta investigar estos temas. Me gusta desentrañar los misterios que rodean a las celebridades, analizar sus declaraciones y buscar pistas que nos permitan comprender mejor sus vidas. Antes de irme, quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Y por supuesto me encantaría saber qué piensan. ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande estaban realmente a punto de casarse? ¿Por qué creen que no funcionó? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. Y ahora a la parte final. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares,
y por supuesto suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre estoy preparando contenido interesante para ustedes, como análisis de series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Un abrazo gigante.